¿De qué manera estás jugando el juego de la vida? ¿Estás jugando de una manera que contribuye para que vayas para adelante? ¿O tal vez estás retrocediendo? De eso hablamos hoy. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí su amigo coach Daniel Colombo, invitándolos con otro contenido que estoy seguro que te va a interesar. Vamos a hablar hoy sobre el juego de la vida, que tiene 4 alternativas para que puedas autodiagnosticarte. Es un test que podés hacer ahora mismo en pocos minutos mientras yo te voy guiando. Te invito a suscribirte a este canal de YouTube y a activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos. Como el juego del Monopoly, la vida también es un juego. Y también es un juego en el que podés ganar o podés perder. Para algunas personas, el juego en sí mismo es muy importante y van a hacer cualquier cosa para jugarlo bien. Van a asumir todos los riesgos que puedan para no perder el juego, incluso aplastando a los demás. Seguro que has visto esas pegatinas que dice juega para ganar, juega para no perder. La idea que subyace en esos mensajes es que si jugás para ganar, te esforzás al máximo aunque corras riesgos. Y si jugás para no perder, tu objetivo es simplemente competir para salir lo mejor posible, aunque no estés desplegando todo tu potencial. Es cierto que jugar para no perder puede mantenerte a salvo, pero la pregunta sigue siendo, ¿sos realmente feliz mientras jugás ese juego para no perder? Todo se trata de la mentalidad que tenés en cada momento y de qué tanto querés desplegar tu potencial para desarrollarte, crecer y avanzar. En el juego de la vida nos planteamos 4 cuadrantes. En esta dinámica, el juego de la vida se presenta muy sencillo. Todo empieza con observar y reflexionar unos momentos sobre los 4 cuadrantes que son solo jugar, no jugar, jugar para no perder y jugar a ganar. No hay una sola respuesta válida o una respuesta que sea mejor que otra, porque se trata de una herramienta de autodiagnóstico para que puedas reconocer rápidamente en qué forma estás actuando hoy y a partir de esa toma de conciencia que estás haciendo, quizá quieras plantearte qué es lo que podrías hacer mejor para llegar al resultado que querés. Te voy a explicar ahora cada cuadrante en forma clara para que sea un disparador para preguntas internas en vos y que puedas ver cuáles son esas consignas que consideras que están presentes en tu vida actual. Solo jugar. En este espacio estás haciendo lo que podés. No te forzás demasiado. Haces lo mínimo y entras en la rutina, tenés hábitos que no te apoyan. Actúas, como decimos habitualmente, por inercia. Estás viviendo al 10% de tu potencial. No jugar es el lugar del estancamiento, de la comodidad total. Pueden aparecer dudas, quietud, muchos no que se interponen en tu vida y sentís que has perdido el sentido. Aparece el estancamiento, no participás de la experiencia de la vida en todas sus formas. Estás al 0% de tu potencial. Jugar para no perder. Aquí aparecen los miedos al éxito, al cambio, los pero y la competencia para que los demás no ganen, la inseguridad y la resignación. También interfieren las creencias y los paradigmas que se convirtieron en lo que podemos llamar tendencias condicionantes en tu vida. Y siempre actúas porque siempre ha sido así. Vivís al 50% del potencial. Y el otro cuadrante es jugar a ganar. Sin dudas es el espacio donde pones todo lo que sabes y podés aportar con pasión, con proactividad, con entusiasmo, con actitud y superación ante los fracasos y disfrutás de los resultados y logros. Aquí vivís al 100% de tu potencial. Entonces, la pregunta final es: ¿en qué cuadrante estás hoy?
La sugerencia es que establezcas un plan de acción de pequeños objetivos sostenidos en el tiempo si es que querés mejorar y salir de donde estás. Y aunque vivas en tu máximo nivel de potencial, siempre hay aspectos para superarse y seguir mejorando. La respuesta está en tus manos. Como vemos, en cualquiera de estas 4 opciones nos estamos moviendo cotidianamente. Solamente depende de cada uno de nosotros en qué cuadrante ubicarnos en cada momento de la vida para conectar eso con la mejor experiencia que podríamos entregar, y es decir, crear una vida más completa para nosotros. Y sobre este tema te quiero recomendar uno de mis libros que se llama Ámate más, vive mejor, guía práctica para la superación personal y profesional. En este caso tengo aquí el libro en papel, está en papel y en digital en Amazon.com, y también lo podés encontrar en papel en Mercado Libre. Este título no se consigue en librerías. Muchas gracias amigos y amigas por acompañarme en este nuevo video. Te invito a dejar los comentarios aquí abajo, tus reflexiones sobre cómo jugás este juego de la vida, todos tus comentarios, me encantaría poder leerlos, y agradezco de paso todos los miles de comentarios que llegan por día en todos los videos aquí en el canal de YouTube. Te invito a suscribirte y a activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos contenidos. Y en la descripción te dejo mi página web, todas mis redes sociales, el link directo a los podcasts y también el link a los libros para que puedas tener más y más contenidos, más material para seguir avanzando en este propósito que tengo de comunicar para que puedas crecer, aprender y desarrollarte de la mejor forma que quieras. Muchas gracias y hasta el próximo video.